verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Me tocó la parte, bueno, tal vez no tan difícil, pero menos la parte inicial, el prólogo, podemos decir así, de un libro. Ustedes saben que cuando ustedes compran un libro, es la primera parte, dice ahí prólogo, ¿ah? Y el autor siempre busca a alguien que le escriba el prólogo. Nunca lo escribe el mismo autor, sino que busca a otra persona que lea todo el libro, ¿ya? Y luego él da su dictamen, qué es lo que contiene el libro, casi un resumen así chiquitito, ¿verdad? Y no sé cuántos ha leído el Apocalipsis, por unas 7 veces. Ah, por lo menos hay 2 que sí se le van, ¿ah? 3. Bueno. Una vez por lo menos, ahí sí todo, ¿verdad? Bueno, pues yo les animo que leamos este libro de Apocalipsis, ya que hay muchas personas que pasan desapercibidos este libro. Inclusive podemos decir muchos aún predicadores que casi no tocan Apocalipsis, quizá porque les da temor, quizá porque creen porque si tocan esos temas del Apocalipsis van a asustar a la gente y se les va a ir los 3,000, 5,000 miembros. Entonces hay muchas escuelas que han estudiado el Apocalipsis, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana con el inicio de este prólogo. Pero antes vamos a ver el método crítico en las preguntas que tenemos que hacernos con respecto a este libro. ¿Quién escribió este libro realmente? Lo escribió Juan. Ahí dice claramente en este libro, el mismo autor de Juan, y primera, y segunda y tercera libro de Juan, el apóstol amado, y más o menos fue escrito en el año 95 después de Cristo. ¿A quién fue escrito este libro? Es la otra pregunta que nos debemos hacer. Cristianos perseguidos que vivían en 7 ciudades de la provincia de Asia. ¿Y dónde fue escrito? En la isla de Patmos. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de estos lugares, vamos a leer el prólogo que tenemos acá en el libro y luego vamos a hacer una reseña histórica. Leamos. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites leer los primeros 3 versículos de este hermoso libro, Revelaciones. Revelación, en el cual, Señor, tú nos has dejado a través de tu siervo, Juan. Te pedimos, Señor, que nos ayudes desde inicio hasta el final. No sabemos si vamos a terminar de estudiar este libro, porque como dice en estos versos que acabamos de leer, tu venida está cada día más cerca. Señor, ayúdanos en el transcurso
de este tiempo que nos va a llevar. Ayuda a cada uno de los participantes que tenemos que estudiar verso por verso. Te pido, Señor, que nos ayudes y que tu Santo Espíritu realmente nos guíe, porque Él realmente es el que realmente ha escrito desde la primera letra hasta la última. Con tu ayuda, Señor, estaremos entrando en el estudio de este libro Apocalipsis. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu dirección, y te pedimos, Señor, por cada una de las personas que nos ven por medio de internet o nos escuchan. Te pedimos, Señor, que a cada uno nos prepares para ese encuentro contigo. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo estamos rogando. Amén y amén. Antes de entrar a estudiar este libro, tendríamos que ver el fondo histórico del libro. El Apocalipsis, para muchos eruditos, muchos estudiosos, han dicho que ha sido muy difícil de interpretar. Y a raíz de eso han surgido varias escuelas. Al menos yo estuve investigando casi unas 15, 20 escuelas, pero voy a anunciar nada más las 5 más importantes. Por lo menos los preteristas interpretaban el libro en términos de lo que estaba sucediendo en el primer siglo, alegando que la mayoría de los acontecimientos ya se han llevado a cabo. Yo inclusive hoy en día he escuchado a muchos predicadores que dicen, todas esas cosas ya pasaron. Tiempo de la Segunda Guerra Mundial, tiempo Nerón. A Nerón se le mencionaba que era la bestia. También encontramos a los historicistas, que toman también una descripción de la larga cadena de sucesos históricos que han pasado durante estos 20 siglos. Desde el primer siglo hasta la venida de Cristo, hay muchas cosas que ya dicen ellos que ya han sucedido y todavía faltan que sucedan. Y también en la otra escuela es los futuristas, que colocan los hechos del libro también al final. Los idealistas, por ejemplo, ven los cuadros simbólicos de principios y verdades eternas, entre las cuales se halla la victoria del bien sobre el mal. Y de último, podemos catalogar a los eclécticos, que son aquellos que cambian todos estos acercamientos. A veces dicen una cosa, a veces dicen otra, y afortunadamente las verdades fundamentales de la Apocalipsis no dependen de la adopción de algún punto de vista en particular, sino que realmente el Espíritu Santo es el que da a conocer lo que ha de suceder. Entonces tenemos que ver cuál va a ser nuestro método de estudio nos va a llevar el tiempo ese libro. Pero regresando, ¿a dónde fue escrito este libro? Juan estaba a cargo de una iglesia en Éfeso. Pero se recuerdan que cuando Jesús estaba acá, él había profetizado de que iba a haber una persecución, iba a destruir el templo, ese templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso pasó en el año 70. Hubo un gran terremoto. Los romanos fueron a invadir Jerusalén y mucha persecución hubo, de los cuales inclusive muchos cristianos perecieron, otros fueron encarcelados, y entre esos estaba Juan, que fueron enviados a la isla de Patmos, una isla en la cual está cerca del mar Egeo, frente a las costas de Turquía hoy en día.
Ahí por Turquía estaban las 7 iglesias, las que menciona el Apocalipsis. Y esta isla prácticamente era una cárcel donde los romanos tenían y mandaban a todos los peores criminales. Era como una cárcel separada completamente de toda la sociedad. Y esta isla es una isla, era una isla muy árida, no había mucho vegetación. Y ahí fue enviado Juan a la isla de Patmos, según vemos ahí en el verso 9. Entonces, Juan, estando ahí encarcelado, dice que fue prácticamente exiliado. La palabra ahí, 1:9, por ejemplo, encontramos que Juan dice: vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa era la causa en la cual Juan había sido encarcelado y enviado a la cárcel. Por testimonio de Jesucristo, por estar predicando la palabra de Dios. Y por eso la iglesia estaba sufriendo esa época. Y la raíz fue porque llegó al trono un rey, un monarca, que quiso prácticamente hacer como hizo Nabucodonosor, que querían que lo adoraran a él, que él era el Dios. Y todo aquel que no le adorara, prácticamente lo mandaba a matar o lo mandaba a encarcelar. Este hombre es el que hizo persecución después de Nerón, porque primero fue Nerón. Nerón también inclusive quemó la ciudad, ¿verdad? Un hombre en el cual también fue poseído por Satanás. Pero Domiciano, este hombre estuvo entre el año 81 al 96, más o menos el tiempo en el cual fue escrito el Apocalipsis. Y este hombre hizo una persecución tremenda a la iglesia primitiva. También encontramos en este libro mucho simbolismo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis vamos a encontrar muchos símbolos. Y mayormente en este libro, ustedes pueden ver aquí en el boletín que agregamos varios números que se van a repetir en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el número 7, que se repite 52 veces en el libro. Hay 7 bienaventuranzas. Vamos a mencionar 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas de oro, 7 colinas y 7 reyes. Y todo esto representa simbólicamente la plenitud. Ese es el símbolo del 7, la plenitud de Dios. Entonces, como dije, Juan recibe la revelación de parte del ángel, del Señor mismo, pero dice que el Señor lo recibió del Padre. Y el Señor se lo da al ángel para que le traslade la información de lo que ha de suceder. Así que las iglesias habían comenzado a sentir los efectos de la persecución. Y eso vamos a ver en el 2:13 cuando va los mensajes a las iglesias. ¿Ya?
Y vemos pues de que este libro sirve también para consolación a los primeros cristianos de que iban a suceder muchas cosas antes del regreso de Cristo. Cuando estudiamos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, el mensaje era realmente, hacía anuncio que el Señor ya viene. Y muchos cristianos se recuerdan que hasta dejaron de trabajar, abandonaron sus negocios porque ya el Señor ya viene. Y no era así, aún no ha venido. Ya llevamos 20 siglos y no ha venido. Pero hay algo muy importante también que debemos de decir, que en Apocalipsis hay una advertencia con respecto a las interpretaciones que debemos de tomar muy en alto. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:18. Como dije al principio, muchos no se atreven a estudiarlo, porque acá hay dos versículos, 18 y 19, del 22. Miren lo que dice al final. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Miren. Y eso es lo que realmente les da temor a muchos estudiarlo, compartirlo. Pero el Señor nos ha permitido seguir con estos retos, porque es un reto realmente que el Señor nos pone de estudiar la palabra del Señor, verso a verso, capítulo por capítulo. Los temas históricos y teológicos que vamos a encontrar acá en este libro, Apocalipsis contiene poco material histórico. Esto lo vamos a encontrar solo prácticamente en los primeros 3 capítulos. Con respecto a las 7 iglesias que estaban en ese entonces ahí en el Asia Menor. Hoy, como dije, es Turquía, la moderna. Aparentemente fueron seleccionadas porque Juan había ministrado en ellas. Y Apocalipsis es el primer lugar sobre el cual otra cosa, una revelación de Jesucristo, como dice acá. Apocalipsis es el nombre realmente griego, pero la palabra es revelación. La Biblia en inglés dice claramente revelación. ¿Ya? Y en este libro nos va a mostrar que el Hijo del Dios glorificado, ministrando entre las iglesias, nos va a mencionar también que hay un testigo fiel, el primogénito de los muertos, un soberano de los reyes de la tierra. Vamos a encontrar también que nos va a hablar del alfa y el omega, que es Cristo. En el 1.8 vamos a ver el alfa y el omega, el principio y el fin. Son las 2 letras del alfabeto griego. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Nos está hablando también del Señor en el 1.8. El primero y el último nos habla en el 1.11. El que estaba muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos, también el 1.8. El 2.18 nos habla del Hijo de Dios. El que es santo y verdadero en el 3.7. El amén, el testigo fiel y verdadero al principio de la creación de Dios. El 3.14 también nos habla del Señor. El león de la tribu de Judá nos menciona en el 5.5. El cordero en el cielo con autoridad para abrir el título de la propiedad de la tierra. En el 6.1 vamos a estudiar eso.
El Cordero que está en el trono, vamos a encontrarlo cuando estudiemos el 7, el 7. El Mesías que reinará para siempre, vamos a estudiarlo cuando lleguemos en el 11. El Verbo de Dios, vamos a encontrarlo en el 19. El Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al 19:11. Y de último, vamos a encontrar en el capítulo 22, verso 16, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo. Como ustedes van a ver, todo el libro nos habla del Señor. Nos saca una reseña de lo que Él va a hacer en los últimos días. Así que la estructura que podemos mencionar en este libro de Apocalipsis, estamos empezando hoy con el prólogo, como dije, la introducción, luego seguimos con las saludos y doxología que le va a tocar a Forrest el próximo domingo, del 4 al 8, del 1:9 al 20 vamos a encontrar que Jesús está entre las 7 iglesias, hablándoles. Y desde el capítulo 2 y 3 vamos a encontrar todos los mensajes que el Señor le hace a estas 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a encontrar el trono y el rollo y el rollo y el cordero. Cuando lleguemos al 6, vamos a encontrar los 7 sellos. Y ahí vamos a encontrar caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Las almas bajo el altar, el gran terremoto, y vamos a ver también una gran multitud y un silencio en el cielo. Y el 8 en adelante vamos a ver también el estudio de las 7 trompetas. Pero miren, en resumen, este libro lo podemos dividir en 3 secciones. La primera parte, lo que has visto, le dice el Señor, que es del 1 al 19. Lo que has visto, y el 1:19 en adelante, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Son 3 prácticamente cosas que contamos en el libro. Como digo, lo que has visto, las cosas que vio, que hizo el Señor, todo lo que pasó, lo que está viviendo en ese momento, el presente y el futuro. Y eso es lo que nos marca este libro. Vamos a encontrar varios eventos, 7 copas, vamos a encontrar también la Babilonia, la gran prostituta, y en fin, hasta llegar a las conclusiones. Podría hablar mucho más con respecto al Apocalipsis, pero es muy extenso. Estoy hablando unas 2 horas en eso, pero vamos a entrar en el estudio y cada uno pues vamos a siempre hacer una reseña de este libro, Apocalipsis, o libro de Revelaciones. El primer verso, como leímos, nos habla de la revelación de Jesucristo. Esta frase, en la que abre el Apocalipsis, nos habla de esa revelación. ¿Qué es una revelación? Esta palabra es un sustantivo, es singular, y este vocablo se refiere a la idea de desvelar o revelar, o poner a la vista, quitar la cubierta, todo aquello que era oculto, Dios lo ha dado a revelar, lo ha dado a conocer, quiere decir, esa revelación. Así que está originada por Jesucristo. Jesucristo es el sujeto de la revelación, porque dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios el Padre. Aquí vamos a encontrar
claramente la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, manifestándose. Cada quien con su labor, cada quien con su anuncio. Muchos no creen que Dios es un Dios trino, pero aquí claramente lo dice. Y Jesucristo recibe esa revelación de parte del Padre. Él es quien da a conocer el contenido del Apocalipsis, puesto que es el gran revelador, tanto de los planes y propósitos de Dios como del mismo Dios. Por ejemplo, en Juan 1:18, y vamos a ver ese verso, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, pues, que solo el Señor revela al Padre. ¿Se recuerdan? Una vez los discípulos dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuántas veces he estado con vosotros y no conocisteis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dijo el Señor. Ya lo apedreaban también por él, por haber dicho eso, ¿verdad? Blasfemó, decía. Pero Él es la revelación. Él es el que se da a conocer a la humanidad. ¿Cómo es Dios? Y dice que Dios le dio. Esta palabra que Dios le dio es la referencia, sin duda, de que Dios el Padre es el que da todo lo que está en el propósito divino, en el plan divino de Él. Inclusive, el mismo Señor dijo: yo no sé, porque le dijo a uno de los discípulos: Señor, ¿cuándo va a ser el final del mundo? ¿Cuándo va a ser tu venida? Yo no lo sé, ni los ángeles lo saben en los cielos, solo mi Padre sabe cuándo va a ser la hora de mi venida. Así que el Señor solo está esperando la orden del Padre. Si el Padre le dice: buenas noches, hijo, ven a traer a tu esposa, a tu amada. La iglesia, el próximo domingo no tenemos estudio, Forrest no va a poder seguir. Sí, así estamos. ¿Por qué? Porque la orden es del Padre. Pero Hebreos 1:1 nos dice el escritor, que sabemos que fue Pablo, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Ahí está claramente Hebreos 1:1. Dios le dio toda potestad al Hijo, al heredero, y nosotros somos los coherederos. Nos ha aceptado que nosotros seamos parte de esa creación, de esa heredad que Jesús está recibiendo del Padre. Imagínense. ¿No se alegra usted por eso, mi hermano? Usted es coheredero. Sin nosotros realmente no somos dignos de recibirlo. Pero el amor es tan grande de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Y Él está esperando. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, es el heredero de todo. Pero Juan se refiere aquí concretamente al contenido del Apocalipsis cuando dice: Dios es el Padre, en última instancia, por ejemplo, es el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar al ángel para que éste a su vez le entregue al apóstol Juan. Así que el Padre es el gran revelador. Y el Hijo es el agente directo que da a conocer esa revelación. Veamos Mateo 11:25.
Si usted va en su Biblia, los que quieren tomar nota, 11:25 nos dice de la siguiente manera: en aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Miren ustedes, a los niños nos ha revelado el Padre. Yo no sé por qué mucha gente dice: yo no entiendo esto, no entiendo el otro. Si hasta un niño lo puede entender. Esta revelación que Dios quiere que llegue al ser humano. También dice la palabra, en la otra parte, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Manifestar a sus siervos. Esta frase sugiere que el propósito de la revelación es el verbo manifestar. Aquí es un verbo que significa manifestar. ¿Qué significa? Mostrar, exhibir. Es el mismo vocablo usado en Juan 14, 8 al 9, que dice, donde uno de sus discípulos dijo: Señor, muéstranos al Padre. Ya lo mencioné, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Es el manifestar al Padre. Y el mensaje aquí va dirigido a los siervos de Dios. Los siervos o esclavos de Dios son personas sujetas a su palabra y ocupados en los intereses del soberano, con la excepción de los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Que nos habla de las iglesias. Al parecer el resto del Apocalipsis está dirigido a los creyentes identificados como sus siervos, que cada uno de los que nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos seguido a Cristo, nos convertimos en siervos, en servidores del Señor Jesucristo. Y las cosas que deben suceder pronto. Esta frase es sumamente importante para el estudio del Apocalipsis. El libro tiene que ver con acontecimientos que necesariamente tendrán lugar. Por ejemplo, dice deben. Palabra griega dei, que dice que es un verbo impersonal que señala una necesidad que ya sea la naturaleza del caso y que destaca una obligación moral. Las profecías reveladas en el Apocalipsis necesariamente han de cumplirse de manera cabal y literal. Han de ser pronto este. Este es un adverbio que procede de la misma raíz del sustantivo pronto. Cuando dice pronto, es como el griego lo toma como esa palabra como tai, que quiere decir tacómetro. Ustedes saben que los vehículos tienen un tacómetro, ¿verdad? Y van midiendo la velocidad que uno va. Ese es el tacómetro. Pues aquí el vocablo pronto no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán en tiempos de Juan, por ejemplo, o poco después, sino que cuando dichos sucesos tengan lugar, acontecerán con una celeridad sorprendente. Van a ser rápidas las cosas que van a suceder. Y dice, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Con esto terminamos el primer verso. Y dice que significa que algo mediante el uso de alguna señal. Y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando Juan escribió Juan, ahí vimos los milagros que hizo el Señor Jesús, como señal para los incrédulos de que Dios estaba restaurando no solo físicamente a las personas, sino que también espiritualmente. Las señales usadas en el Apocalipsis no solo se circunscriben ámbito de símbolos, sino que también hay expresiones y acontecimientos que tienen la finalidad no solo de declarar, sino además de aclarar el contenido de lo que se desea comunicar. Por ejemplo, el propósito divino que nos da aquí el mensaje, el lector, al lector dice que el Apocalipsis solo se consigue mediante el empleo del método de interpretación conocido como histórico. Vamos a ver qué está pasando, el gramatical, el cultural,
el normal o contextual. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos verso a verso. Y la utilización de cualquier otro método impedirá que se considera a entender de manera adecuada el propósito y el mensaje de este libro. Y por medio de su ángel, dice acá, vemos que Dios desde inicio hasta el final, Dios usa ángeles. Y los ángeles tienen un ministerio tremendo en la Biblia, en todas las épocas. Por ejemplo, estuvo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, cuando estudiamos el libro de los Hechos, vimos también que liberaron a Pedro, un ángel liberó a Pedro de la cárcel. El escritor de los Hebreos dice de los ángeles, veamos el Hebreos 1:14, que dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados por servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles realizan una labor importante en los juicios providenciales descritos en el Apocalipsis, particularmente con relación a la nación de Israel. Y a su siervo Juan dice, aquí siervo, es la palabra, viene la palabra griega doulos, que quiere decir sirviente, alguien que voluntariamente se somete a la autoridad de otro, quiere decir. El siervo sugiere a alguien que está moral y espiritualmente calificado para ser el primer recipiente humano de esta profecía. Juan está dispuesto a obedecer y a trasladar el mensaje. Y el 1:2 dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, eso es lo que estaba dando, testimonio de la palabra de Dios cuando fue arrestado. Pues no pudieron callarlo. Él siguió predicando en las calles como lo hacía Pablo también. Así que Juan, como fiel profeta de Dios, da testimonio líneas de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Todo lo que le fue revelado a Juan tocante a esos dos temas, el apóstol lo escribió fielmente bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que él dice que da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan era el último de apóstol que quedaba. Era el único sobreviviente, podemos decir. Todos habían ya sido matados, ahorcados, ¿ciertos? Crucificados. Pero Juan era el único, ya Juan aquí estaba ya ancianito. Y era el único que podía dar testimonio de las cosas que había visto en el ministerio del Señor, les que estaban sucediendo en la persecución de la iglesia. Y por eso acá Juan recibe no solo las que se había visto, sino que las que ve en ese momento y las que van a suceder en el futuro. Que faltan cosas que vamos a ver nosotros posiblemente, o no las vamos a ver. Porque el Señor quiere realmente darnos una voz de alerta, para que estemos preparados, para que estemos dando testimonio realmente que Dios realmente está llamando siempre al ser humano para reconciliarse con Él antes que venga el fin. Y verso 3 dice, bienaventurado el que lee. Esta palabra bienaventuranza la encontramos repetidas veces, mayormente cuando estudiamos en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿se recuerdan? Y esta bienaventuranza, bienaventurado, quiere decir dichoso. Muchas veces se expresan bendición o dichosos aquellos que reciben esto. Y esta misma palabra la vamos a encontrar 6 veces en el Apocalipsis. En el 14:13, en el 16:15, en el 19:9, en el 20:6 y en el 22:7 y 14.
La bendición o la aventuranza es doble. El que lee, dice, se refiere a la lectura pública en voz alta. Cuando dice aquí, el que lee, los que oyen, dice que el que lee. Por eso es importante leer la palabra del Señor antes de explicarla. Nosotros tenemos esa característica de leerla a la congregación. Uno la lee, los otros lo escuchan. Y eso es lo que se refiere aquí este texto. Los que oyen se refieren al auditorio congregación, que escucha la lectura. Pero leer y el oír no son suficientes. Mucha gente lee, escucha la palabra, pero ¿será suficiente eso? No. ¿Qué hay que hacer entonces? Dice aquí que tenemos la misma respuesta. Aquí tenemos la respuesta. Dice, y guardan las cosas que en ellas escritas. Hay que guardarlas. La palabra de Dios hay que memorizarla y guardarla en nuestro corazón. ¿Qué es guardarlo en nuestro corazón? Que debemos de hacerla partícipe. Tenemos que vivirla. Tenemos que aceptarla tal como es. Pero a veces mucha gente solo la lee y la pasa desapercibida la palabra. No, no es así. Al final dice que debemos de guardar todas las cosas hasta el final. Y hay muchas personas que empiezan bien, terminan mal. ¿Por qué? Porque no guardaron su palabra. Como dicen, se desviaron. Otros dicen, cayeron. Pero es porque realmente no aceptaron. Claro, aceptaron al Señor, pero así verbalmente, pero no siguieron los pasos del Maestro. No se convirtieron en siervos de Él. Porque uno es servidor de Jesucristo. Y por eso acá dice, de último, que dice, porque estas son las palabras de profecía. Las palabras de esta profecía. Se refiere a la palabra de lo que él recibió. No te recuerdes decir aquí en la naturaleza lo que escribe como profecía. Además debe recordarse que la literatura apocalíptica no es solo profética, sino que también es escatológica. Nos habla de los últimos tiempos. Eso es lo que estudia la escatología, los últimos tiempos. Y esa es la temática que vamos a ver durante quizá más de un año. ¿Qué va a suceder en los posteriores tiempos? Las cosas en ellas escritas. Esta frase destaca autoridad permanente de las palabras de Dios. En 1 Pedro 1:23 dice la palabra, el Dios que vive permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Francisco nos ha mencionado siempre, hay tres cosas eternas. ¿Cuáles son? Dios, su palabra es eterna. ¿Y cuál es la tercera? Usted también es eterno, ¿sabe usted eso? Porque Dios es eterno y tenemos un alma eterna. Pero muchos creen que terminando este mundo ya se terminó todo. No. Eso enseñan muchos falsos maestros. Esta semana recibí un correo donde me enseñaban todas las cosas bellezas que tiene la tierra, lindos paisajes. Y me decía, pero no creo que Dios destruya esta belleza. Pero Dios la va a convertir en más bella todavía de lo que podemos ver con nuestros propios ojos hoy en día. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que vamos a ver también durante todo el transcurso de este estudio. Todo va a ser hecho nuevo. Así que, porque el tiempo está cerca. Miren, aquí el mensaje, el tiempo está cerca. Para los primeros cristianos, como dije,
Hasta los tesalonicenses creían que ya el Señor venía, que hasta dejaron de trabajar, de dejar de hacer negocios y se fueron a sus casas, a su hamaca o a su cama o a descansar, porque creían que el Señor ya venía. Ya llevamos más de 2000 años y aún no viene. ¿Por qué creen que no viene? ¿Alguien quisiera que ya viniera el Señor? Creo que la mayoría quisiera que ya viniera mejor, porque tanta maldad que hay, ¿verdad? Pero ¿saben por qué no ha venido el Señor? El Señor mismo nos lo dejó dicho cuando Mateo escribe en capítulo 24. Mire, Apocalipsis nos va a llevar a muchos libros del Antiguo Testamento, las profecías de Daniel, Ezequiel, Isaías, y aún a los evangelios. Y Mateo capítulo 24. Encontramos las advertencias del Señor Jesucristo. Dice Mateo 24, aquí desde el 26 en adelante vamos a encontrar que nos habla de los malos, de los falsos maestros y profetas, de muchos van a engañar. Y nos habla también aquí en el 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo al cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y pronta y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Miren, el Señor también estaba haciendo énfasis ahí, lo mismo que estaba escribiendo Juan. El tiempo está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero hay un verso que me llama la atención, porque el Señor no viene todavía, esperando porque la orden del Padre. Porque dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Hasta que se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuántos pueblos, aldeas o caseríos faltan para predicarles? Tenemos que estar pendientes de las estadísticas. ¿Cómo está el evangelio en los pueblos? Y ese es uno de las señales que el Señor nos dejó, que hasta que el evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin, vendrá la orden del Padre. Así que por eso lo detiene, ¿verdad? Muy bien. Así que el término está cerca introduce la razón de la bienaventuranza. El tiempo se refiere a una medida definida, concreta de tiempo. La referencia aquí es sin duda el hecho de que el tiempo del fin está cerca, el día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre, para poner fin a la historia, para poner fin al pecado, para poner fin a las obras que Satanás está haciendo en este mundo, porque él es el príncipe de este mundo, ¿no? Así que usted, por favor, no nos afanemos por hacer posesiones en este mundo, porque el que nos gobierna es Satanás. Pero él tendrá su fin.
En Génesis vimos el comienzo del pecado, pero aquí en Apocalipsis vamos a encontrar el final del pecado. Vamos a encontrar realmente el comienzo de una nueva generación, de una nueva época con el Señor. Es una nueva transformación. El Señor quiere cambiar todas las cosas, pero el reino de Dios ya está acá porque está en nuestros corazones. No está reinando a través de estos reyes terrenales, sino que reina en cada corazón. Ese es el reino de Dios en cada corazón que usted tiene. Así que, amado amigo, amada amiga, yo en esta mañana le quiero decir que hay que estar preparados para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor retarda su venida, Dios retarda su venida, ¿por qué? Porque sabe que hay millones de millones que aún no le conocen. Y no quiere que ninguno se perezca. Ese es el plan de Dios, el deseo de Dios, que nadie perezca. Ahí el hombre, si quiere perderse, se pierde, pero es por su propia voluntad. Dios nos ha dado libre albedrío a escoger, pero Dios está llamando siempre a sus hijos, a su creación, a sus criaturas. ¿Para qué? Para ser partícipe con Cristo Jesús esa heredad que el Dios nos quiere dar. ¿Por qué desecharla? ¿Por qué no creerle? Porque mire, el hecho de no creerle, no recibir a Cristo, es no creerle a Dios, no creer en su palabra. Y mucha gente no cree en eso, cree en otros dioses, en otros santos, en otros libros, pero menos en la palabra de Dios. Qué triste. Así que, iglesia, tenemos que orar ardientemente todos los días, clamando por nuestras almas. Como dice la oración: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Pero tenemos que seguir siendo anunciadores, siendo portavoces, anunciando por todos los medios que Jesucristo viene pronto. Y debemos de estar preparados. Cerremos nuestros ojos. Y si en esta mañana hay alguien que no ha recibido a Cristo como Salvador personal y le quiere recibir en esta hora, yo quiero hacer una oración breve para encaminarlo y reciba ese perdón del Señor. Ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. No soy digno, Señor, pero tú has prometido salvarme y rescatarme. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Resucitaste el tercer día. Estás a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.